y Guillermo Guzmán Prudencio. Y bueno, podemos dar por inicio, bueno, y creo que como parte de la formalidad, debo aclarar que se va a proceder a una defensa pública de este proyecto, y hay dos alternativas de calificación correspondientes que nos tocará al jurado decidir, que son aprobado o no aprobado. Le vamos a pedir al candidato que él haga una breve exposición oral, que tenemos pautado que sea alrededor de 15-20 minutos, y después de eso pasaremos a los comentarios y preguntas. Adelante, Manuel. Luis, le damos la entrada a Marcela. Marcela está. ¿Perdón? Hay un Chile, pero no ha entrado, o ya entró. Sí, entró. Ok. Así que tiene micrófono para. Aparte, como debe ser. Bueno, no sé si me oyen allá en Bolivia, ahí en Denver. Ok, no te hablas de un micrófono. Acá. Ajá, porque tú estás hablando y no, así. Así, ahí me Pues si lo pongo abajo, no hay que ponerlo ahí. Entonces, un momento. Tú tienes un botón aquí con el cual vas a poder pasar la lámina. Estoy compartiendo. ¿Ves? Ok. Muy bien. Ahí pues. Entonces vamos a compartir las láminas. Ok. Estoy acá. Esto. se pueden ver las láminas ya. Verifica, ¿están viendo las láminas, por favor? Sí. Sí. Ok, Perfecto. perfecto. Bueno, primero que nada, las gracias a todo el CEL, a la doctora Andy, la doctora Isabel Licha, los amigos del doctorado, la querida hermana Norma, siempre. Y bueno, mi tutor, Guillermo, Marcela, que está por allá. Voy a hacer una presentación muy rápida y bueno, primero lamento haberme confundido de Racetti y estacionarme tan lejos, pero llegué corriendo y por eso estoy un poco sudado, pero vamos a hacer lo que hemos previsto, unos 15 minutos máximo, son unas 7 láminas donde vamos a hacer un resumen muy sintético y bueno, vamos a pasar primero con la lámina de presentación, el proyecto de tesis doctoral. Como ya mi tutor lo dijo, análisis comparativo de los resultados de las políticas económicas progresistas realizadas en Bolivia, Venezuela y Uruguay entre 1999 y 2019. A ver. Para Ya. ok, dale. Eso. Bueno, este proyecto de investigación busca de alguna manera ver cuáles son los elementos centrales de las políticas económicas que se fueron realizando en estos países y se concentra en buscar los resultados que están relacionados con la pobreza, el hambre, las energías renovables, crecimiento, salario y distribución del ingreso. Esos 6 parámetros son parámetros que están relacionados con los ODS. De los 17 ODS se vincularon 6. Esos 6 ODS, Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Desarrollo Sostenible, son los que tienen una vinculación económica mayor para hacer la investigación. Nosotros vamos a tratar de buscar los resultados concretos de esas políticas económicas y por qué se eligieron esos países y no otros. Bueno, yo quise buscar países que tuvieran una base ideológica muy similar, que hayan participado en el ALBA, que hayan rechazado el ALCA y que tuvieran resultados a su vez muy diferentes. Uruguay, Bolivia y Venezuela tuvieron resultados en esos 20 años bastante distintos y partieron de bases muy diferentes. Entonces, eso me hizo buscarlos y que esos países comparten la característica que son un proceso nacional de acumulación de capital cuya centralidad se basa en la renta, en la profesión de la renta del suelo. En el caso de Uruguay es renta ganadera, fundamentalmente. En el caso de Bolivia es renta gasífera.
también hay bastante minería, y en el caso de Venezuela es fundamentalmente petróleo. Creo que es importante, interesante este tema de investigación porque se está desarrollando una especie de nueva ola progresista con los gobiernos de Boric, por ejemplo, de Petro, y hay una ola antiprogresista muy fuerte con los gobiernos de Milei, por ejemplo, y unas derechas más antiprogresistas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo quería saber cómo se habían dado esos procesos y cuáles son los resultados que tuvieron esos procesos. Acá. Bueno, la motivación principal para entrar al doctorado de estudios del desarrollo se basa en por qué procesos de acumulación de capital fueron exitosos en América Latina y por qué procesos fueron están estancados o tuvieron fallas. En la idea de la tesis se busca tratar de identificar los errores y los éxitos conseguidos en esos 20 años de políticas progresistas implementadas. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? Y qué puede ser un aprendizaje para nosotros al futuro, debido a que hemos visto que malas políticas pueden tener resultados catastróficos, incluso en países que son inmensamente ricos en recursos naturales y que tienen una potencialidad de desarrollo enorme. La hipótesis general, de manera muy sintética, podríamos decir que países similares ideológicamente tuvieron resultados muy diferentes. Entonces, hay enormes diferencias entre uno y otro y se cree que no es correcto decir que todos los países progresistas son iguales, que todos los países progresistas fracasaron y que toda la política progresista nos condena al fracaso. A ver. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, las políticas con impacto positivo en el desarrollo están de alguna manera parametrizadas con estos 6 ODS. Eso no quiere decir que se vaya a estudiar el alcance global de esos países en el desarrollo sostenible, pero sí sirven como parámetros para decir cuáles políticas tuvieron un impacto positivo. Sintética, se puede decir que primero se van a ver los procesos políticos, cuáles fueron los procesos políticos que dieron a luz a este tipo de gobierno, porque son así. Segundo, vamos a hablar de las políticas económicas de cada uno de los países que se implementaron en esos años. Tercero, vamos a construir los parámetros mesurables para poder hacer las comparaciones de que dónde se tuvo éxito y dónde no se tuvo, con una comparativa triple, y luego vamos a dar una interpretación teórica a esos datos. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar la pobreza, el ODS 1, qué países tuvieron reducciones significativas de la pobreza, qué políticas permitieron reducir la pobreza o qué políticas fomentaron un incremento de la pobreza entre esos 3 países. Ahí la idea sería identificar las políticas más exitosas y plantear una teoría que más adelante vamos a hablar. Ajá. El tipo de investigación a realizar es investigativa, pretende realizar un estudio analítico, va a tener una cantidad importante de data, de trabajo cuantitativo. El enfoque va a ser de carácter histórico, va a tener una carga importante de análisis estadístico de datos. Se planea hacer un modelo econométrico que pueda de alguna manera arrojar luces sobre cómo fue el comportamiento que se realizó en esos años y cómo sería hacia el futuro si esas políticas continúan. Y las bases teóricas del trabajo se basan en autores que están vinculados con la crítica de la economía política, con el neodesarrollismo como eje estructural analítico, la teoría del desarrollo humano y, por supuesto, los investigadores que han trabajado la pink tide o
o la María Rosa. Ok, esta creo que es la última lámina ya. Desde el primer esbozo de proyecto que se entregó el 22 de octubre de 2022, se ha trabajado arduamente en la recolección de datos, sobre todo. Recolección de datos y la búsqueda de otros autores que trabajen en el tema del progresismo. Hemos revisado más o menos 150 autores que han hecho cuestiones similares en el estudio del progresismo a nivel general. Pero en nuestra investigación no hemos encontrado ningún autor que haya comparado los tres países a profundidad, ni teniendo el eje económico con el reflejo paramétrico de los 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces creo que podemos hacer un aporte original a la teoría del desarrollo enfocada en esta medición y creemos que podemos de alguna manera crear una subclasificación de los países progresistas. Es decir, que hay países progresistas con políticas moderadas, intermedias y radicales. Entonces la idea sería hacer un constructo teórico que dé cuenta con ese desarrollo. Creo que podríamos sumar evidencias de alguna manera plausibles para romper con el mito de la homogeneización fatalista que dice que todos los países progresistas o con ideas relativamente de izquierda o de centro tienen que fracasar y son economías que se van a hundir. Creemos que esa idea que triunfó, por ejemplo, en la elección en Argentina, es una idea que no se corresponde con la realidad y quizás con estos tres países y ese análisis se pueda dar una explicación más o menos sensata sobre eso. Bueno, he hecho 12 minutos de presentación. Les agradezco mucho su tiempo, su valiosa atención y generando algunas imágenes por inteligencia artificial, coloqué la frase algo así como genera una imagen que hable sobre la necesidad de la unión de estos tres países, de Bolivia, Uruguay y Venezuela. Y la inteligencia artificial Perdimos a la universidad. No te escucho, Francisco. Les voy a mandar un correo ya para que... Creo que ya están... Se han dado cuenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que nos cortamos justo cuando estabas al final. Y yo quisiera que volvieses a poner la imagen esa en pantalla que generó inteligencia artificial, que me pareció muy interesante. Un momento. me parece reconocer a Tabaré, de Uruguay. Sí. Sí, Canoso. yo había colocado en Google imágenes sobre... ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve, gracias. Ahora sí se ve. Por favor. Sí, yo había colocado al inicio en Google imágenes de Uruguay, Venezuela y Bolivia, pero había muy pocas y casi ninguna. Es bastante raro, ¿no? Salían cosas más de fútbol. Entonces, por inteligencia artificial, por BIM, dije, genera una imagen de la unión o articulación entre Bolivia, Uruguay y Venezuela. Y salió esa imagen de Superman con lo que probablemente sean unos águilas, no sé qué puede hacer ese pájaro extraño, y el Congreso. ¿Y no, esos no lo hice yo. tres personajes quiénes son? Ajá. Parecen representaciones de Venezuela, Uruguay y Bolivia. Que la inteligencia artificial... Por lo menos no te salió Super Bigote. La mejor representación. Bueno, entonces, a mí no, Bueno,
Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición, que es un muy buen resumen del proyecto, además de forma sucinta. Así que, bueno, vamos a dar el paso a los comentarios y de acuerdo con el protocolo habitual, la palabra la tiene Guillermo Guzmán como jurado externo. Va a dar los primeros comentarios. Voy a anotar acá en notas el teléfono para, bueno, pero me es más fácil pasar esas notas a, pues después no reconozco mi letra. Basta. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Manuel. He escuchado tu presentación con interés y me parece que el elemento central que debería estar presente en esta fase de elaboración de tu proyecto doctoral está presente y es la identificación de un tema que sea atractivo para ser estudiado, ¿no? Entonces, tu comparación de estos tres países, diremos, con políticas predominantemente progresistas en el periodo de tiempo que has señalado, aunque no completamente para los tres países en el periodo 1999-2019, pero en cualquier caso eso es algo que tú lo tienes muy claro, me parece muy adecuado. También me parece excelente esta idea tuya de identificar las políticas públicas e intentar categorizarlas o caracterizarlas como moderadas, intermedias o radicales, ¿no? Esta también me parece una cuestión muy interesante, muy loable. Y finalmente, también me parece muy bien que todo esto lo evalúes dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible o de estos 6 objetivos de desarrollo sostenible que más se acomodan, que más engarzan, diremos, con los indicadores que a vos te interesan, ¿no? Por ejemplo, pobreza o desigualdad o lo que sea, ¿no? En ese sentido, todo esto me parece una buena idea, ¿no? Y lo valoro y te felicito. Asimismo, y aquí tal vez está gran parte del reto, eh, tú has hablado en algún momento de que evidentemente tu análisis va a ser un análisis histórico, ¿no? Y siempre que se comparan tres países diferentes con historias similares, pero ciertamente divergentes, ¿no? Eh, pues hay puntos de partida muy distintos, ¿no? Eh, Simplemente haciendo la comparación entre Uruguay y Bolivia, pues probablemente sea el país latinoamericano más rico versus el país latinoamericano o sudamericano más pobre, ¿no? Entonces, este punto de partida creo que es un elemento que tienes que tomar en cuenta muy, muy seriamente, ¿no? Para que la comparación tenga sentido. Y más allá de identificar simplemente qué variables o qué políticas públicas exitosas o son más exitosas unas que otras, ¿no? En función de su caracterización de radicalidad, yo esperaría que la investigación de alguna manera encuentre como algunas variables estructurales, algunos elementos estructurales subyacentes, ¿no? Más allá de las simples políticas públicas. Es decir, por ejemplo, que creo que tú también intuyes muy bien, un elemento de institucionalidad, ¿no? Es muy probable que encuentres para los tres países políticas públicas, no todas, pero algunas, muy similares, ¿no? Que puedan ser cotejables como muy parecidas, ¿no? Tanto en su nivel de radicalidad como en su espíritu o su aplicación. Y sin embargo, que tengan resultados muy diferentes. Entonces, esta investigación debería ser capaz de poder dar luz sobre estas variables estructurales subyacentes, ¿no? ¿Qué hace que una política más o menos similar funcione aquí y no funcione allá, ¿no? Más allá de solamente la identificación de las políticas. Creo que este elemento, la identificación o la caracterización de variables estructurales subyacentes que no se ven tan claramente, es o será un aporte muy importante para tu tesis.
Bueno, creo que por el momento es lo que te quería transmitir. Muchísimas gracias, Guillermo. Damos el paso a la curadora del CENDES y a Isabel Licha. Adelante, Isabel. No, no te oímos, estás en mute. Muy presente el proyecto que presentó Manuel cuando se presentó al doctorado, el CENES, y su expresión actual de esa misma. Se, Se congeló. sí, se congeló. Bueno, vamos a verlo un momento. eh, eh, Estás de nuevo en mute. Ok. Ya, Se cayó adelante. la señal. entonces, Se cayó la señal. Sí, si pudieses volver al inicio de tu exposición, disculpa, Isabel, te lo agradeceríamos y ojalá no se vuelva a caer. no, que estoy muy, digamos que satisfecha con la nueva aproximación de la propuesta inicial de Manuel Suderland, porque muestra las adiciones que ha hecho y digamos la reconsideración que ha hecho de su proyecto original cuando se postuló a ser estudiante del doctorado del CENTE y en su momento actual pues expresa un conjunto de cambios que son muy adecuados y muy, digamos, interesantes y valiosos per se. Por ejemplo, hacer una categorización del desempeño económico de los países progresistas que él ha seleccionado durante el periodo que define como de 1999 a 2019. Entonces, el ver ese desempeño en términos de C o de S es importante, porque vincula entonces ese desempeño con una teoría del desarrollo, con un marco del desarrollo donde digamos que ese desempeño económico de los países están contribuyendo o no, se están alineando o no, están alineándose pero con muchos rezagos y obstáculos que la propia investigación piensa poner a la luz, ¿no? Y eso es un aporte importantísimo porque además de la categorización de los progresismos de la región en términos de su desempeño económico, están las variables estructurales subyacentes a las que aludió Guillermo, pero también están, digamos, el compromiso de esos países claramente con políticas públicas que generen inclusión, que generen, y deseándole a Manuel que nos presente su tesis lo más pronto posible. Manuel ha trabajado arduo en la reelaboración del proyecto con mucha paciencia, pero ha logrado una formulación que me parece que Los perdimos de nuevo. quizás una única pregunta, Manuel, sería ¿cuál es tu principal desafío en términos de acometer? Wow. Es decir, que sientes tú que el desafío teórico es el mayor, que el empírico, el análisis sociohistórico, sociopolítico, socioeconómico, etcétera, que hables un poco de tus expectativas con la investigación. ¿Cómo te sientes frente a los desafíos?
pero no están los otros miembros del jurado. No, así están, pero Sí. tenemos aquí de Ah, Bueno. ok. Vamos a Pero esperar. están ahí. Acá el profesor Rodrigo. Sí. Bueno, Ok. muchas gracias, gracias a todos y gracias además por lidiar con estos temas de conectividad, pero creo que pudimos ver lo importante de todas las exposiciones. Bueno, coincido con las observaciones tanto de Guillermo como de Isabel en términos de la fortaleza de este proyecto. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, repito que coincido con las observaciones de Guillermo e Isabel en términos de la fortaleza de este proyecto y quiero expresar unas observaciones que reflejan, de hecho, conversaciones que yo he tenido con Manuel al respecto y son algunos temas que él sabe que es importante trabajar en términos del desarrollo de la investigación de la tesis, pero que creo que también es importante compartir en esta discusión. Yo creo que aquí hay un reto fundamental cuando vamos a la estimación de un modelo econométrico y cuando se busca la estimación de un modelo econométrico, que es el de la identificación de los efectos causales, tratar de entender cuánto de lo que está ocurriendo aquí es atribuible a políticas económicas y cuánto es atribuible a otros factores. Por citar solo un ejemplo que tal vez es el más evidente, en el caso venezolano, nosotros tenemos un periodo que abarca hasta 2019, es un periodo que cubre el grueso del colapso económico venezolano, cubre la implantación de sanciones financieras en 2017, sanciones petroleras en 2019, pero además es un periodo que también incluye momentos de conflictividad política muy exacerbada, o sea, acabo de mencionar sanciones, pero también nosotros tenemos todo lo que ocurre alrededor de los eventos de 2002 a 2004 y en particular con respecto al llamado paro petrolero en ese momento. Y esto además te lleva a una pregunta fundamental que es, bueno, los efectos, por ejemplo, de conflictividad política. ¿En qué medida tú los vas a tratar como consecuencias de la política o de la ideología? ¿O en qué medida los vas a tratar de separar y decir, no, mira, una cosa es políticas económicas y otra cosa es la conflictividad política? Creo que además aquí estás tratando con un tema complejo donde en cierto sentido tú tienes dos canales de causalidad. O sea, tú tienes ideas, progresismo, y eso afecta políticas económicas. Y después tú tienes el nexo causal entre políticas económicas y objetivos de desarrollo, los ODS, ¿no? Entonces tú tienes la, el, tú puedes, por ejemplo, no hallar una relación entre, o hallar relaciones distintas entre progresismo y pobreza, por citar uno, y estas pueden expresar que las políticas implementadas en estos países fueron distintas, las políticas con respecto a la reducción de la pobreza, o pueden expresar que políticas similares tuvieron distintos efectos, porque al final son países con características estructurales distintas y características institucionales distintas. Entonces, el tratar de identificar esos efectos causales, es decir, aquí sí tenemos un efecto causal de las políticas, es un reto significativo, y creo que hay que dedicarle tiempo a pensar cómo se hace para tener una estrategia de identificación empírica exitosa. Y bueno, creo que es un proyecto muy emocionante, creo que es un proyecto muy ambicioso, y bueno, creo que la propuesta ciertamente es muy prometedora y esperemos que esta misma promesa se vea desarrollada ya en la investigación como tal. Gracias, profesor. Te toca cerrar. Ajá. Respuesta. Sí, creo que entonces, bueno, debería haber un espacio para las respuestas o consideraciones del estudiante. Y sí, y después de eso podremos ya pasar a la discusión entre nosotros en el jurado.
Ok, ¿cuánto tiempo tengo para No, responder? Tú respondes. Pues bueno, igual voy a ser concreto. Bueno, lo primero que nada, las gracias a todo el jurado, a todo el CENDES, a mi tutor especialmente por leer las versiones que se fueron realizando. Gracias a la sala de telemedicina que nos ha prestado esto de Luis Racetti para hacer este trabajo. Segundo, hay ciertas dificultades con el periodo de tiempo. Uruguay entra en la ola progresista con Tabaré Vázquez en 2005, Evo Morales entra en Bolivia en 2006 y Hugo Chávez entra en 1999. Entonces eso crea como una especie de brecha que en el análisis estadístico es bastante importante. Y además, cuando Tabaré y Evo ingresan, están ingresando en el inicio del superciclo de las materias primas, cuando las materias primas están subiendo mucho y el ingreso está subiendo de manera exponencial. En Venezuela se ingresa a la vía progresista o inaugura la vía progresista con un barril de petróleo de $9 y con enormes dificultades. Entonces también eso es algo difícil a trabajar. Lo segundo, la cuestión de la institucionalidad es una piedra importantísima, es una clave en lo que pudiera ser buenos resultados y malos resultados. El desarrollo de una institucionalidad sana que permita y fomente el desarrollo. La cuestión de los compromisos con políticas públicas que generen inclusión es muy importante. Yo quiero, insisto, en buscar las políticas más exitosas que nosotros pudiéramos implementar en un futuro y las políticas que no deberíamos hacer porque generalmente tienen malos resultados. Eso es algo muy sencillo, expresado, pero muy difícil de identificar. ¿Por qué? Porque como dijo mi tutor, en la cuestión de la causalidad es difícil saber qué cosa influyó sobre qué cosa en qué. Bueno, esperemos un momentito. Sí, sí, ya como que están acostumbrados a eso. Sí. Bueno, Francisco, a ver si se te da la oportunidad en otro momento de conocer Bolivia. Sí, sí, me encantaría, la verdad. Sí, sí, ojalá podamos inventar algo. A ver, creo que están volviendo. ahora sí, adelante. Sí, 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 Regresamos, ahora sí, volvimos. volvimos. Ok, perfecto. Entonces, que hay un reto muy importante que es ver la causalidad y el efecto de cada política. Porque, por ejemplo, puede ser que estudiar Ecuador en vez de Uruguay sea más cercano a Venezuela, pero la cuestión de que Ecuador esté dolarizado le hace una diferencia muy grande en cuanto a Venezuela y Bolivia, porque quería trabajar bastante el tema de la apreciación cambiaria, de la sobrevaluación del tipo de cambio y los efectos que este puede generar en economías que tienen una centralidad importante basada en la protección de la renta. Por ejemplo, el manejo del tipo de cambio en Ecuador no está, porque Ecuador está dolarizado desde el 2000, y por eso también el manejo uruguayo me pareció muy interesante. Lo de la causalidad, el efecto y qué política realmente influye es terriblemente difícil. El modelo econométrico no ha podido avanzar en prácticamente nada. Igual estoy buscando alternativas y soluciones para ver cómo lo puedo construir. Y la cuestión de la conflictividad política es muy compleja de trabajar. Venezuela tuvo golpe de Estado en 2001-2002, por ejemplo. La caída del menos 20% en ese periodo, para mí es casi completamente atribuible a la afectación política. Eh, Bolivia tuvo el proceso separatista de la Media Luna con Santa Cruz y tuvo una conflictividad también muy importante.
eso no se dio en Uruguay. Entonces también hay una ventaja importante de la paz política, pero podríamos arrojar luces sobre la necesidad de tener un proceso político pacífico y un proceso en el cual haya un cierto consenso en las políticas de desarrollo a efectuar. Gracias otra vez por la atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus consideraciones, Manuel. Entonces, ahora vamos